Antes de la llegada de los españoles, América Central era un mosaico de civilizaciones vibrantes. Los mayas se destacaban en vastas zonas del sur, los aztecas en el norte. Los lencas eran una cultura poderosa en su territorio. Los pipiles conservaron sus tradiciones en sus tierras. Los chorotegas dejaron un legado cultural. Los tolupanes, los caribes, los chortís, los matagalpas, los cabécares y los guaymíes, cada uno con su propia organización, creencias y formas de vida. Sin embargo, todo cambió con la llegada de los conquistadores en el siglo XVI. Mientras las civilizaciones florecían en América Central, en España se vivía un tiempo de ambición y fe. Desde la caída de Constantinopla, los europeos soñaban con nuevas rutas hacia las Indias. Relatos como los de Marco Polo o mapas árabes hablaban de tierras al oeste, llenas de riquezas, inspirados por esta mezcla de curiosidad, fe religiosa y deseo de gloria. Los monarcas ordenaron expediciones. Aunque muchos fracasaron, el anhelo de descubrir un mundo nuevo, basado en teorías cartográficas y relatos de viajeros, los llevó a aventurarse más allá de lo conocido. Así, tras meses de tormentas y dudas, encontraron tierras desconocidas que cambiarían la historia. En 1492, Cristóbal Colón, al mando de la nave Santa María, zarpó del puerto de Palos de la Frontera con 90 tripulantes a bordo. A su lado, Martín Alonso Pinzón comandaba la Pinta y su hermano, Vicente Yáñez Pinzón, era el capitán de la Niña. Cada barco era un desafío. La Santa María, más grande, cargaba 40 hombres, la Pinta unos 26 y la Niña, 24. Durante semanas enfrentaron vientos traicioneros, hambruna y la desconfianza entre la tripulación. Algunos temerosos querían regresar, pero Colón, apoyado por los Pinzón, perseveró. Después de 2 meses, una noche oscura, tras súplicas y rezos, a las 2 de la mañana del 12 de octubre, avistaron una luz en el horizonte. Era tierra desconocida, un territorio que, hasta entonces, solo vivía en la imaginación de los mapas, cuando, tras meses de travesía, en la madrugada del 12 de octubre de 1492, la flota de Colón avistó tierra. Pusieron pie en una isla del Caribe que hoy conocemos como Guanajaní, parte del actual archipiélago de las Bahamas. Los 90 hombres, bajo la mirada curiosa de los taínos, bajaron de las embarcaciones con una mezcla de asombro y recelo. Los taínos, habitantes de la isla, se acercaron con cautela, pero sin agresión. Aunque no compartían idioma, intercambiaron gestos y regalos. Fue un diálogo lleno de curiosidad. Los europeos ofrecieron cuentas y baratijas, mientras los taínos compartieron frutas y oro. Colón, maravillado por la exuberancia del paisaje, reclamó la tierra para la corona de Castilla, sin saber aún que acababa de abrir las puertas a un nuevo mundo. Los días siguientes exploraron la isla, intercambiaron regalos con los indígenas y comenzaron a soñar con las vastas tierras que les esperaban más allá del mar. Así, ese pequeño islote en las Bahamas marcó el inicio de una serie de relaciones que transformarían la historia de ambos mundos. Entonces, tras llegar a la Española, Colón estableció un pequeño fuerte llamado La Navidad, donde dejó a un grupo de hombres. Desde allí, regresó a España para reportar el descubrimiento. Poco a poco, se organizaron nuevas expediciones que cruzaron hacia el continente, llegando a las costas de lo que hoy es Centroamérica. Cuando Colón regresó a España, llevó las noticias al rey Fernando y a la reina Isabel, quienes asombrados lo recibieron con honores. La noticia del Nuevo Mundo se propagó rápidamente y la corte española quedó convencida de enviar más expediciones. A los pocos meses se organizaron nuevas flotas bajo el mando de otros exploradores, como Pedro de Alvarado y otros capitanes. Los españoles, llenos de ambición, se prepararon para conquistar y explorar las tierras del continente, dando inicio a un proceso que transformaría por completo la historia de Europa y América. Mientras tanto, en la Española se vivía una situación crítica. Los hombres que dejó allí, sin suficientes provisiones, comenzaron a exigir tributos a los taínos. Las tensiones crecieron, ya que los taínos empezaron a resistirse. Además, hubo disputas internas entre los colonos. Algunos querían poder, otros riquezas, y la falta de liderazgo generó caos. En 1493, Colón zarpó de nuevo con una flota más grande y, al llegar, se encontró con un fuerte destruido, la población diezmada y una situación fuera de control. Entonces, con la vuelta de Colón a España, la corte, aunque lo recibió como un héroe, también exigió resultados. Fue entonces cuando se empezaron a planear nuevas expediciones con más soldados, más barcos y un enfoque más militar y colonizador. Así se comenzaron a formar las bases de lo que sería la expansión definitiva en Centroamérica y más allá. Pedro de Alvarado,
fue un soldado y conquistador español, uno de los principales seguidores de Hernán Cortés. Impulsado por el deseo de gloria y riquezas, decidió avanzar hacia Centroamérica. Lo hizo con una flota de 3 barcos y un total de 150 hombres. El barco principal se llamaba La Concepción, y junto a él viajaban veteranos soldados, marineros y exploradores. Poco a poco empezó su propia aventura, que más adelante lo llevaría a jugar un papel crucial en las conquistas del sur. Pedro de Alvarado, tras su llegada a las tierras guatemaltecas, no tardó en adentrarse hacia el interior, donde encontró a los cachiqueles, una poderosa etnia maya. Al principio las negociaciones fueron tensas, pero aprovechó alianzas estratégicas con grupos rivales. Así, poco a poco, sus tropas avanzaron enfrentando resistencia y capturando aliados. En su camino tomó la ciudad de Tecpan, una fortaleza clave, y desde allí inició su marcha hacia el altiplano, expandiéndose hacia las tierras de los quichés. Los quichés, liderados por el caudillo Tecún-Umán, ofrecieron una feroz resistencia. La batalla final fue en las laderas del volcán de Quetzaltenango, donde Tecún-Umán cayó en combate. La victoria de Alvarado marcó el inicio de la dominación española sobre gran parte del territorio maya. El sometimiento no se logró únicamente por medio de la fuerza directa en el campo de batalla. Los españoles utilizaron caballos, espadas de acero, armaduras y armas de fuego, elementos desconocidos para muchos pueblos indígenas, lo que les dio ventaja militar. También aprovecharon divisiones internas entre señoríos rivales, formando alianzas estratégicas para debilitar a los más poderosos. Posteriormente impusieron el sistema de encomiendas, mediante el cual exigían tributos, trabajo forzado y obediencia a la corona. Además establecieron nuevas autoridades políticas y promovieron la evangelización como parte del proceso de control y reorganización social. Así, mediante la guerra, las alianzas y la imposición política y religiosa, consolidaron su dominio en la región. Sin embargo, las campañas no se limitaron a Guatemala. Siguió hacia lo que hoy es El Salvador, fundando ciudades y sometiendo a nuevos pueblos. Con el tiempo, Alvarado se convirtió en una figura clave de la conquista del sur de Mesoamérica. Fundó la ciudad de Santiago de los Caballeros en el Valle de Panchoy, y desde allí, la presencia española se consolidó en la región. A pesar de las revueltas y la resistencia indígena, su nombre quedó grabado en la historia como uno de los principales conquistadores del territorio. Pedro de Alvarado dejó huella en toda la región. Desde las tierras mayas, las expediciones se extendieron a El Salvador, donde fundó San Miguel y se enfrentó a los pipiles. Luego las tropas avanzaron hacia Honduras, donde se encontraron con el pueblo Tolupán y otras comunidades. Así la presencia española se fue expandiendo hacia Nicaragua, donde se abrieron caminos para el dominio. Los españoles siguieron hacia lo que hoy es Costa Rica, donde encontraron pueblos igualmente ricos en tradiciones y cultura. De este modo, la conquista fue un proceso extenso que transformó el mapa político de Centroamérica. Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica forjaron su identidad en medio de luchas, alianzas y transformaciones. Hoy la riqueza cultural de Centroamérica es testimonio de ese pasado. Una región donde las raíces indígenas, aunque sometidas, lograron resistir y florecer, dando forma a las naciones actuales, con una herencia que honra tanto la diversidad como la memoria de sus pueblos.